Pero ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Yo soy Holt Ferrier. Hoy vamos a hablar sobre las dictaduras de Costa Rica. Como verán, este país que conocemos como Costa Rica tuvo 3 dictaduras principalmente, siendo estas las de Braulio Carrillo, Tomás Guardia Gutiérrez y la de los hermanos Tinoco, aunque también se va a mencionar el gobierno revolucionario de 1948. En fin, ya les voy contando. Después de independizarse de España, Costa Rica y los demás territorios de Centroamérica, salvo por Panamá, se unieron al primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide, para luego separarse y formar la República Federal de Centroamérica, de la cual Costa Rica formó parte hasta 1838, cuando Costa Rica se separa de la República Federal de Centroamérica y se constituye como Estado independiente, quedando Braulio Carrillo en el poder. En 1841, Carrillo se autoproclamó jefe vitalicio, con poderes absolutos. Limitó las libertades políticas y actuó de manera dictatorial, aunque es llamado el arquitecto nacional debido a que organizó la economía, impulsó el cultivo del café y creó el primer código civil del país. En 1842, Braulio Carrillo sería derrocado por Francisco Morazán, quien unos meses después también resultaría derrocado tras un levantamiento en Alajuela. En 1870 llegó al poder el general Tomás Guardia Gutiérrez, luego de derrocar al presidente Jesús Jiménez Zamora. Se sabe que Guardia ejerció una dictadura de carácter militar y personalista durante un periodo de 12 años, entre 1870 y 1882. Pero a pesar de gobernar de manera autoritaria y centralizada, introdujo reformas de corte liberal y progresista, destacando la abolición de la pena de muerte en 1877 y la promulgación de la Constitución de 1871. Además, Guardia fue el primero de una línea de presidentes liberales, periodo conocido como el Estado Liberal, que fue una sucesión de presidentes liberales que gobernarían el país hasta 1940. Finalmente, Tomás Guardia Gutiérrez fallecería el 6 de julio de 1882. Ahora nos vamos a otro periodo importante, el de la dictadura de los hermanos Tinoco. El 27 de enero del año 1917, los hermanos Federico y José Joaquín Tinoco Granados dieron un golpe de estado y derrocaron al presidente Alfredo González Flores, quedando Federico Tinoco como presidente y José Joaquín Tinoco como ministro de guerra. Después se hicieron nuevas elecciones presidenciales, las cuales ganó Federico Tinoco, a la par que se hacían unas elecciones para una asamblea constituyente, con lo cual Tinoco promulgó una nueva constitución a su medida y anuló las libertades civiles. Y es que se sabe que el golpe de enero de 1917 fue respaldado inicialmente por la élite cafetalera. El régimen utilizó a militares leales, conocidos popularmente como los esbirros, para perseguir a los opositores políticos. Sin embargo, el gobierno de Tinoco tuvo que enfrentar los estragos de la Primera Guerra Mundial, lo que generó devaluación de la moneda, desempleo y un severo desabastecimiento de productos básicos. Además, el gobierno estadounidense del presidente Woodrow Wilson aplicó una política de no reconocimiento a gobiernos surgidos por golpes de Estado, debilitando drásticamente el soporte financiero y político del régimen. A partir de 1918 empezarían las manifestaciones contra el régimen de Tinoco. Destacaron incursiones opositoras armadas desde las fronteras, como la Revolución de Zapoá de mayo de 1919. El descontento generalizado llegó a su punto crítico con el asesinato del periodista Rogelio Fernández Güell y del docente Marcelino García Flamenco por parte del régimen, al punto que el día 10 de agosto del año 1919, José Joaquín Tinoco fue asesinado y unos días después, Federico Tinoco renunció a la presidencia y se exilió en Europa.
En 1948 estalló la Guerra Civil de Costa Rica, también conocida como la Guerra del 48, en la que el Ejército de Liberación Nacional, liderado por José Figueres Ferrer, se rebeló contra el gobierno de Teodoro Picado como consecuencia de la anulación de las elecciones que se habían dado ese año, que presuntamente habían sido ganadas por el candidato de la oposición Otilio Ulate Blanco. Finalmente, tras un mes y medio de guerra, el ELN derrotó y derrocó al gobierno de Picado, estableciendo un gobierno revolucionario presidido por Figueres. En 1949 se convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente, con lo cual se promulgaría la actual Constitución de Costa Rica. Finalmente, el 8 de noviembre de 1949, el gobierno revolucionario le entregó el poder a Otilio Ulate Blanco. Y bueno, gente, eso es todo. Espero que les haya gustado. Yo soy Holt Ferrier y nos vemos en el próximo video.